Tiempo con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Es muy relevante entender que no debemos caminar por la opinión de los demás. Es importante que entendamos que no podemos vivir ni asumir lo que sucede en nuestra vida o cómo lo vamos a solucionar o cómo lo vamos a caminar por la calificación o la percepción de otros, de lo que piensan de nosotros, de lo que ven en nosotros. La aprobación no tenemos que buscarla en los hombres, sino en Dios. La única aprobación necesaria es la de Él, no más. En 1 Samuel 17 vemos en este capítulo una historia que muchos conocen, pero para los que no lo conocen la voy a resumir, donde un gigante por 40 días amedrentó a Saúl, que era el rey, a su ejército, y ellos nunca lo pudieron atacar, pero el gigante salía todos los días y lo amedrentaban al rey, amedrentaban al ejército, a los que estaban capacitados para enfrentarlo. Goliat venía armado, era un gigante de casi 3 metros y todos los días vociferaba contra ellos y los intimidaba y los llenaba de temor, y ellos se dejaron amedrentar hasta que llegó David, un hombre que no era entrenado, que no tenía la capacidad como la tenía el ejército de Saúl, que llegó en paracaídas allí simplemente a llevarle una comida a sus hermanos. Pero tenía algo que ellos no tenían, y era la presencia de Dios. Así que en esta historia nos habla de la posición de David frente a sus hermanos que pertenecían al ejército del rey Saúl. También estaba su posición frente al rey Saúl, y más aún su posición frente al gigante llamado Goliat. Todos los anteriores, sus hermanos, el rey y el mismo Goliat, lo vieron como cosa que no pasa nada, como menos. Lo menospreciaron, lo calificaron por su apariencia, porque era joven, porque era pequeño, porque de pronto no era musculoso, porque no tenía uniforme, porque no tenía lanza ni jabalina, porque no vieron ellos realmente a quién David tenía en él. Con mucha frecuencia nos dejamos llevar por la posición de las personas, según lo que tengan, según sus capacidades, y decidimos creer más en esas personas que en Dios. Les damos más mérito a las apariencias, a lo que vemos, y más si tiene dinero, si tiene un buen carro, si tiene un título, si tiene esto, tiene aquello. Y vivimos por esas apariencias, y así mismo la gente nos califica a nosotros por lo que tengamos, en qué vehículo andamos, por lo que vestimos, por lo que somos. Pero realmente en todo esto, tanto de aquí para allá como de allá para acá, lo único que cuenta es la presencia de Dios. Nos miramos como nos califican, pero hoy quiero recordarte que aunque Jesús era un carpintero, hijo de María, que nadie la conocía, y a José tampoco, que era su padre, igual lo despreciaban. ¿Por qué? Porque era un simple carpintero, no era nadie para ellos. Pero lo que no sabían era que Jesús tenía algo más valioso y poderoso en su interior que todos los que lo menospreciaron, y era la presencia del Padre. Con frecuencia pensamos que el talento, las conexiones, la experiencia, el dinero, las palancas son lo que hace posible lo que Dios nos ha dicho. Y más aún creemos que valemos más por estas cosas, cuando en realidad no es así. Quien te descalifica está engrandeciendo el infierno, porque no está teniendo en cuenta que tienes uno más grande en ti que eso que ellos están diciendo, que eso que ellos están viendo, o aún que eso que ellos son. El enemigo no puede más que tú. David no se engrandeció por sí mismo frente a Goliat. Él habló por Dios. Él le dijo al gigante: yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. No dijo: yo vengo contra ti en mi nombre o por mi fuerza y mi poder. Y de esa manera venció al gigante. ¿Por qué? Porque habló por Dios, porque reconoció la presencia que había dentro de él. Él no tenía entrenamiento militar, no tenía espada, no tenía experiencia, no tenía nada de lo que todos tenían, pero no podían usar esas cosas que ellos tenían, porque estaban intimidados ante el gigante. Un, entre comillas, experto te puede descalificar, pero es porque no está teniendo en cuenta que Dios es suficiente en ti. Tienes todo lo que necesitas para ver la victoria que Dios te ha prometido. El mismo profeta Samuel descalificó a David porque no vio en él lo que vio en los demás.
¿Qué les vio? La apariencia de los hermanos de David, les vio la estatura, les vio la fuerza, les vio una cantidad de cosas que en David no vio. Pero Dios le dijo, no te dejes guiar por las apariencias, porque yo miro el corazón. Y el corazón no es solamente para mirarlo en si es bueno o si es malo. Es lo que Dios quiere decirnos aquí es, el corazón es nuestra mente. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué pensamos de nosotros? ¿Qué clase de identidad tenemos? Al pensar, al creer que nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque Dios está precisamente en nosotros. El verdadero poder no está en el banco, ni en el apellido, ni en los títulos. El verdadero poder está dentro de ti. Claramente dice en 1 Juan 4:4 que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. La verdadera fuerza está dentro de un individuo, no en lo que se ve. Porque la condición que está dentro es la que determina lo que tú vas a lograr y lo que en realidad tú eres. Tú no eres porque tengas dinero en el banco, tú no eres porque andes en un BMW, tú no eres porque estés en un estrato social X, tú no eres porque tengas un apellido, tú no eres porque naciste en un lugar o en el otro, tú no eres porque hablas un idioma, tú eres por lo que hay dentro de ti. Y eso dice realmente quién tú eres. David tenía mucha confianza en que triunfaría ante el gigante, aunque fue descalificado por Saúl y sus propios hermanos. Pero su confianza no estaba en él, sino en Dios. Desde el vientre de nuestra madre tenemos un propósito, un destino, y esto no lo ve la gente, pero Dios sí lo ve, porque Él es el que ha puesto ese propósito, porque es Él mismo viéndose dentro de ti, y Él no se va a descalificar. Para Dios eres lo que Él llamó desde antes de que nacieras, y es lo que tienes que ver en ti. Eso va a incomodar a mucha gente, porque no lo ve y porque no lo entiende en su capacidad humana, en su capacidad profesional o en términos de experiencia. Mucha gente no conoce tu historia y tampoco la han vivido, aunque ven testimonios, sanidades y maravillas que no borran las pruebas que Dios está contigo, aún así te van a descalificar, porque no te pareces en nada a lo que saben, a lo que piensan, a lo que esperan, a lo que conocen y peor aún, a lo que ellos son, a su propia perspectiva humana, que además es muy limitada. Nosotros necesitamos corazón y determinación para que estemos por encima de lo que la gente diga. Tenemos que entender que porque los demás no ven las cosas, no las entienden, no las han vivido como nosotros las hemos vivido, no significa que no tenemos lo que Dios ha dicho que tenemos, que no somos lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Saúl le dijo a David que no podría contra el gigante, porque no vio en él capacidad, no vio entrenamiento, no lo vio vestido con un uniforme de guerra, no tenía lanza y no tenía jabalina. Su apreciación estaba basada en lo que veía y en lo que él mismo era, porque Saúl era un cobarde. Saúl no fue capaz de enfrentar al gigante. Y como él no fue capaz, entonces él pensó, David tampoco es capaz de hacerlo. David no puede hacerlo. Él pensaba que no era capaz. Saúl pensaba que no podía vencer al gigante. Y él pensó que eso mismo tenía que pensar David. De esa manera, David tenía que enfrentar a Goliat. La gente te dice lo que eres o lo que puedes por su propia proyección en ti, porque lo que tienen dentro es lo que proyectan en otros. Mira a una persona falsa y piensa que todos lo son. Mira un mentiroso y siempre va a estar acusando a los demás de mentira. Un incapaz creerá que los demás tampoco pueden hacerlo. Un ladrón siempre pensará que otros lo están robando. En mi tierra se dice que el ladrón juzga por su condición. Así que no permitas que otros te descalifiquen solo porque no entienden o porque se están proyectando a sí mismos en ti. Recuerda que Dios está en ti y por ello tienes todos sus atributos contigo. Tú todo lo puedes. Créelo. Que Dios te bendiga.
adversidad, yo confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla. tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder.